Bienvenidos a un programa más de inversión y desarrollo. Cada vez seguiremos abordando los temas relacionados con la inversión, con el desarrollo en Guatemala, los cuales son muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Antes de entrar a nuestro tema del día de hoy, quisiera compartir con nuestros amigos que nos ven a nivel nacional por las distintas estaciones de cable, así también a nivel internacional a través de Centroamérica TV y a través de www.guatevision.com, distintos acontecimientos y noticias muy importantes que han sucedido en los recientes días relacionados con el tema de inversión y desarrollo en Guatemala. La primera buena noticia es que este año se incrementará el 39% de la producción de maíz a nivel nacional, muy importante para el desarrollo de la agricultura y el desarrollo rural. Así también se invertirán 1.000 millones de quetzales en inversiones hoteleras en el departamento de Izabal, concretamente en el Océano Atlántico. La tercera noticia importante es que se desarrollarán en el año 2008 alrededor de 4.000 millones de quetzales de inversiones en hidroeléctricas, lo que es muy importante para que podamos tener la suficiente potencia y capacidad instalada que está demandando el país. La cuarta noticia importante es que el año 2007, concretamente en el segundo semestre, se incrementó un 34% el número de viajeros que visitaron Guatemala de origen centroamericano a través del aeropuerto nuevo que está avanzando a un buen ritmo. La quinta buena noticia es que recientemente se ha formado la Cámara Sino-Guatemalteca, es decir, entre nuestro país Guatemala y la China continental. La sexta importante noticia es que una cadena de restaurantes de origen nacional que maneja una franquicia internacional en el transcurso de los próximos 2 años contará con 50 nuevos restaurantes. La séptima buena noticia es que habrán 5.000 millones de quetzales de inversiones para los próximos 2 años en agroindustria, concretamente en biocombustibles, en alimentos, en turismo y en servicios especializados a terceros. Y finalmente, ¿qué le conviene más a Guatemala? Hacer la inversión con Petrobras de Brasil, con Petrocaribe de Venezuela, para resolver parte de la problemática que tenemos en energéticos, o si hubiera una propuesta de Estados Unidos, un Petroestados Unidos. Pero seguramente esto se estará decidiendo en los próximos días. Para entrar a nuestro programa el día de hoy en Inversión y Desarrollo con Luis Velázquez, tenemos el gusto de contar aquí con un gran experto en comercio internacional, en competitividad, como lo es el licenciado Julio Héctor Estrada, quien es director de Pronacom y que tiene una amplia experiencia a nivel internacional a través del Foro Económico Mundial y distintas entidades a nivel internacional. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias Luis. Gracias por la invitación. Quisiéramos abordar el tema de la competitividad en Guatemala, que sabemos que es muy importante para que haya más inversión en el país, para que las inversiones que ya se realizaron generen los resultados y que para que se pueda dar una mayor posibilidad de desarrollo y oportunidades a los guatemaltecos. Pero para entrar en el tema, quisiéramos, Julio Héctor, que nos explicara qué es Pronacom. Hemos escuchado bastante de esta entidad y entonces quisiéramos saber qué es Pronacom, cuál es su misión, para qué está. Ok, la competitividad es un tema bastante complejo, se habla mucho de la palabra competitividad y para los teleaudientes, la teleaudiencia que está el día de hoy aquí, me permito decirles, es simplemente cómo hacer que en un entorno global donde estamos actualmente, que estamos en el mundo globalizado, cómo hacer para que el país pueda competir mejor con los otros participantes de la economía global. Entonces el tema de la competencia es muy particular porque el Estado crea una serie de factores que permiten la competencia, ¿sí? Como educación, infraestructura, seguridad, calidad en las telecomunicaciones, una serie de cosas, y el sector privado, los empresarios, ellos son quienes realmente compiten en el entorno global. Ellos son los que realmente producen productos, se organizan de tal manera para poder ofrecer servicios y productos que compran a nivel nacional las empresas guatemaltecas y consumidores, y a nivel internacional también las empresas y los consumidores. Entonces Pronacom ha sido creado para servir de eje de coordinación en ese sector, es decir, cuáles son las políticas de gobierno más importantes
para favorecer que los empresarios, que son los quienes realmente compiten en el entorno global, puedan hacerlo de una mejor forma. Y entonces hay un trabajo de coordinación porque se hacen prioridades, cuáles son las cosas más importantes, se hace un diagnóstico muy importante, decir, bueno, ¿cómo estamos a nivel internacional? Una real muy importante, Pronacom tiene esa función central de decir, somos la conciencia de cómo estábamos ubicados en una serie de cuestiones a nivel internacional. Ok, habiendo visto eso, ¿cómo está nuestra organización interna? ¿Qué podemos hacer para fortalecer infraestructura, organización entre empresarios, encadenamientos productivos? ¿Cómo podemos hacer para que los empresarios tengan costos más bajos y márgenes mejores y por lo tanto puedan pagar más empleos, crecer como empresas, crecer en los mercados internacionales y llevar más beneficio al país? Entonces, resumiendo, Pronacom es la entidad que actúa como coordinador entre el sector privado y los entes productores. El gobierno tiene un rol muy importante para ver cómo estamos ubicados internacionalmente y trata de empujar en el sector privado y en el gobierno una agenda prioritaria de acciones que hay que tomar para que el país avance, tenga más productividad, mejores empresarios y mejores sueldos, mejor gente mejor pagada en el país y más trabajo. Interesante, Julio Héctor. Esto definitivamente conlleva a un mayor desarrollo económico, pero ¿qué significa realmente? ¿Cuál es el impacto de la competitividad para el ciudadano común, para estas personas que nos están viendo a 300 kilómetros de distancia de la capital, a 500 kilómetros, a las áreas más remotas? ¿Qué significa realmente para ellos la competitividad y cuál es el beneficio que les lleva? Y también, ¿por qué tiene el gobierno este tipo de instituciones? Okay. ¿Qué significa la competitividad? Sí. Yo me gusta hacer un ejemplo, por ejemplo, ¿cuánto se le puede pagar a un trabajador que trabaja en una finca con el machete? ¿Sí? Y que se dedica a limpiar la plantación, ¿sí? Tiene una capacidad general de productividad y solamente se le puede pagar tanto como él produce y un poco más o un poco menos. Pero a alguien que maneja un tractor se le puede pagar muchísimo más, porque realmente el que trabaja con el machete cubrirá 2 manzanas en un día, el que trabaja con el tractor cubrirá 25 manzanas. Entonces, primer punto es, a mayor capital, que hay más tecnología, más equipo, más equipamiento, la gente puede cubrir más área, puede producir más y por lo tanto puede ganar más, ¿sí? Entonces eso es muy importante, porque al final la competitividad lo que trata de hacer es cómo hacer al país más productivo. Hay una conexión muy cercana entre competitividad y productividad. Muy importante este enfoque de la competitividad que está promoviendo Guatemala a través de Pronacom. Y para continuar con nuestro segundo bloque, lo haremos después de este corte. Continuamos con Inversión y Desarrollo con Luis Velázquez y el interesante tema de Pronacom, Programa Nacional de Competitividad. Nuestro invitado, el licenciado Julio Héctor Estrada, director de Pronacom. Julio Héctor, veía en su currículum algunos aspectos muy interesantes que los podemos aprovechar a través de Pronacom y obviamente el sector empresarial, el sector productivo. Veía que tiene bastante experiencia en el Foro Económico Mundial. Quisiera que nos comentara cómo podemos aprovechar esa experiencia y cuál es la perspectiva del Foro Económico Mundial de Guatemala. Ok, muchas gracias, Luis. Sí, estuve con el Foro Económico Mundial 2 años y medio, hasta hace un par de semanas. El Foro Económico Mundial es una entidad que hace 2 actividades principales. Foros donde se reúnen los empresarios más grandes del mundo, con los gobernantes más influyentes del mundo, y se trata de analizar cuáles son las últimas tendencias mundiales, qué es lo que está pasando en temas de inversión, en temas de geopolítica, en temas ambientales, y tratar de solucionar problemas que necesitan una iniciativa global, como el tema de calentamiento global, donde el foro ha tomado una posición bastante de liderazgo en organizar la iniciativa. También tiene una parte que hace investigaciones económicas, que compara diferentes países, muy bien conocido el tema del estudio de competitividad y el ranking de competitividad de los países. Mi experiencia fue más con el área del foro y su relación con Latinoamérica. Entonces, ¿cómo aprovecharlo? Pues yo creo que el solo hecho de haber visto cómo en Latinoamérica las cosas se parecen, pero son diferentes. Okay. Es muy interesante.
Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con algunas cosas con Chile, algunas cosas con México, algunas cosas con el gobierno y los empresarios de Colombia y algunas cosas con Centroamérica. Entonces es interesante ver cómo, si bien la realidad latinoamericana es similar, los países han encontrado soluciones diferentes a diferentes problemas de diferente forma. Y una buena cosa que creo que es importante traer a Guatemala, actualmente inclusive con la filosofía de este gobierno, es que se necesita creatividad, se necesita innovación, se necesita que todos los guatemaltecos se involucren en los problemas que hay en Guatemala, porque yo vi este modelo en Colombia de transferencia a la gente más pobre, o el de oportunidades de México, o el de Bolsa Familia de Brasil. Y en Guatemala se quiere hacer algo, tiene que ser, la idea está muy bien, es importante traer esas ideas de afuera, pero hay que adaptarlo, hay que sentarse a ver cuál es la realidad de Guatemala y tratar de ser innovativo, tratar de meter procesos de involucramiento y adaptarlo al sistema guatemalteco. ¿Y cómo podemos aprovechar todos esos elementos que usted ha indicado? Recientemente tengo entendido que han concluido un caso de estudio, particularmente del impacto de China en América Latina y en Guatemala particularmente, tomando el sector de maquilas. Estamos claros que el hecho de que China está emergiendo muy fuerte, India y otra serie de países, sobre este documento, quisiera que nos comentara muy brevemente. Sí, hicimos un pequeño estudio donde tratamos de ver cuál es el impacto de China en América Latina. Y tenemos, digamos, algunos mensajes clave. Uno es que China dentro de 20 años, 15 o tal vez 30, va a ser la economía más grande del mundo. ¿Sí? Ya no es una proyección, es una certeza con los analistas internacionales. Eso implica que afecta muchísimas cosas. Segundo, China tiene una ventaja competitiva en costos de capital, porque ellos ahorran muchísimo y su capital es muy barato. Y tiene una ventaja competitiva en costos laborales, porque tiene una población gigantesca rural que va al área urbana, y son muy productivos, están muy bien encadenados. Por lo tanto, competir frente a frente con China es muy difícil. Este estudio seguramente será de interés para todos los guatemaltecos y nuestra audiencia internacional también. ¿Dónde se puede conseguir ese documento? ¿Hay alguna dirección de internet donde se pueda conseguir? Sí, el documento va a estar accesible en la dirección que es el www.weeforum.org/Latinoamérica 2008, que es el evento del Fórum en Latinoamérica, que es en la próxima semana. En el sitio de internet del Foro Económico Mundial, diagonal y Latinoamérica. Latinoamérica 2008. Interesante, entonces nuestra audiencia podrá profundizar en ese sentido. Se ha hablado también mucho del posicionamiento, de las fortalezas que tenemos como país en el tema de desarrollo energético, en corredores logísticos, en destinos turísticos. Coméntenos en una forma resumida a qué nos estamos refiriendo con ese posicionamiento y fortalezas. Que tiene que enfocar sus esfuerzos en crear como industrias transversales. Es decir, nos vamos a enfocar en que somos un centro logístico de servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en una posición donde podemos, relacionado con el tema de China, por ejemplo, el tema de logística y servicios, es decir, ¿por qué no traemos nosotros de China las partes de autobús, ¿sí? Las transformamos aquí y hacemos el centro de distribución para toda Centroamérica? Yo veía una empresa brasileña que hicimos en el estudio que hacía la parte de innovación y manufactura en China, pero hacía en el país, ya las máquinas, las armaban las máquinas que sirven para los POS, para hacer el cobro en las cajas, punto de ventas, y sobre todo hacían el mantenimiento y el sistema de software y la instalación y el servicio. Entonces Guatemala, digamos, no podemos competir de frente con un gigante como China, pero posicionados como centro de logística y servicios, aquí centralizamos, aquí distribuimos, aquí le damos servicio, aquí hacemos el mercadeo, lo cual también genera mucho valor y hace que mucha parte de ese dinero se quede en el país. Ese es un posicionamiento así, digamos, centro logístico y servicios. En el tema de turismo está que Guatemala tiene claramente, y es conocido, un tema de una ventaja turística. Entonces, cómo crear todas las industrias conexas para el posicionamiento de turismo. En el tema de energía es un tema donde Guatemala tiene un montón de áreas donde tiene capacidad no aplicada. También en la parte geográfica, la ventaja geográfica es ser el país centroamericano con más petróleo en cuanto a potencial, generación hidroeléctrica, y cómo hacer que las industrias conexas y los negocios específicamente vengan a Guatemala a invertir para crear trabajo y reducir los costos de electricidad y energía en el país. En síntesis, que aprovechemos todas nuestras fortalezas y todas nuestras oportunidades que tenemos. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo
Hoy estamos desarrollando el tema de PRONACOM, Programa Nacional de Competitividad. Continuamos con nuestro tercer bloque de inversión y desarrollo con Luis Velázquez, donde estamos desarrollando el tema del Programa Nacional de Competitividad. Julio Héctor, la competitividad es un elemento muy importante para el desarrollo del país, pero quisiéramos conocer un poco más qué elemento es tan fundamental como la capacitación. ¿Cuál es el papel que juega la capacitación del recurso humano para hacer más competitivas a las empresas? Eso es un tema muy importante, Luis. Lo que estamos tratando de hacer ahorita en el programa de competitividad en un enfoque mucho más centrado es que queremos hacer capacitación y tecnificación, la llamamos nosotros. ¿Cómo hacer que nuestros grupos industriales que están en los posicionamientos, que son los clusters que se llaman, que son de forestal, turismo, congelados, los conglomerados, ¿cómo hacemos nosotros para hacer que esos tengan acceso a la gente más capacitada y más tecnificada? Un ejemplo de un proyecto que está haciendo PRONACOM es trabajando a través de entidades socias, un proyecto con los contact centers, de cómo hacer para que las personas que están contratando suban su nivel de inglés un poquito más y se vuelvan realmente bilingües, tengamos un potencial de crecimiento mucho más grande. No sé si sabías, pero en India tienen un sistema en los contact centers famosos donde les dan 2 o 3 meses de tratamiento para quitarles el acento indio. Sí. Entonces en Guatemala tenemos que ver cómo hacemos para subir ese nivel, para que esa gente pueda competir con las empresas de clase mundial y por lo tanto crezca esa industria y crezca la cantidad de trabajo. Otro tema es el tema de turismo, por ejemplo. Sí. Nos interesa mucho el tema de cómo mejorar la oferta culinaria de Guatemala en el tema de turismo. No sé si por cierto, ahí tenemos un potencial de desarrollo muy grande, que podría ser el mayor de la región de Centroamérica y del Totalmente. Caribe. No sé si has viajado en Guatemala. En los lugares más bonitos, Antigua, más grandes y todo, pues hay buenos restaurantes, pero se sale un poco del camino uno y el turista que viene a Guatemala es un turista sofisticado, que le gusta explorar. Muy exigente. Y ya no encuentra uno mucha oferta más que el pollo rostizado y las papas. Y solo cruza la frontera con México y puede ver que hay una diferencia en cuanto a la oferta, la salubridad, la calidad entonces, pero hemos estado mejando bastante en Guatemala. Había un avance importantísimo. Un avance muy, muy importante. Pero a eso nos referimos. En vez de ser educación general, el rol de PRONACOM es decir, la industria puede crecer mucho, queremos que el turista deje más valor en el país, ¿cómo tecnificamos al proveedor guatemalteco en el tema culinario? Por decirte una cosa, o Perfecto. La tecnificación en el tema de ecoturismo. Ok, en general, ¿cuáles son las tareas pendientes? ¿Cuáles son las tareas urgentes e importantes que debe de desarrollar Guatemala a través del Programa Nacional de Competitividad? Bueno, nosotros lo vemos en 5 ejes principales, que son los que estamos trabajando. El primer eje es el tema de ubicarnos, benchmarking, ver cómo estamos en cada área. Es decir, compararnos por área, por países, exacto. por ver industrias, cuál es nuestra visión, por segmentos. Cuál es la industria y hacerlo por industria también. El tema de contact center, cómo comparan ellos con la oferta de El Salvador, la oferta de Colombia, la oferta de India. Ok, prioridades. Luego pasamos al tema de legislación e incentivos. Y entonces ahí tenemos algunas prioridades importantes, por ejemplo, la ley de derecho de vía, que es cómo haces las expropiaciones, por ejemplo, para poder construir carreteras, que nos está deteniendo la parte energética, la parte de carreteras, la parte de infraestructura. Está también otros temas legislativos, como terminar el tema de la firma electrónica, todas aquellas cosas que quiten barreras para que la gente en el ambiente de negocios. Luego estamos en otra área que es nuestra área de fortalecimiento institucional. Estamos haciendo una inversión importante en lo que se llama el PACIT, que es el programa de acompañamiento de inversión que tienen las embajadas y los consulados guatemaltecos en todo el mundo, de cómo hacer que esas empresas realmente lleven la bandera, estén conectados con el empresariado local y que hagan una inteligencia de mercados a nivel mundial para Guatemala. Muy importante, porque eso nos va a tener la oportunidad de tener prácticamente una cobertura mundial y un enfoque que nos ayude a nuestras exportaciones y a buscar más y mejores mercados. Como el tiempo avanza muy rápido, quisiera que también nos comentaras brevemente qué está haciendo PRONACOM para llevar esa política de incremento de la competitividad, capacitación, pero no solo enfocado en el área metropolitana, donde ya tenemos un desarrollo muy importante a nivel industrial, y también lo necesitamos en el interior del país, donde realmente hay un potencial altísimo y donde tenemos casi el 60% de la población guatemalteca. Sí, hay 2 cosas importantes en las que queremos entrar en este programa, estos 4 años, Luis. Una es que nosotros estamos muy preocupados
con lo que vemos una barrera importante al crecimiento nacional, que es la informalidad de la economía, ¿sí? Y la informalidad en Guatemala se presenta en la ciudad de Guatemala, pero ante todo se presenta en el interior del país. Entonces queremos ver cómo hacer para que más empresarios, más personas entren a la economía formal, puedan crecer sus negocios, tengan acceso a crédito, tengan acceso a capacitación y estén incluidos. Parte de eso, lo que queremos hacer precisamente es trabajar a nivel municipal con diferentes programas. Y la primera cosa que queremos empezar a hacer es medir. Hay algo que se llama una brecha entre el ingreso per cápita del área metropolitana y el resto del país, que en Guatemala ni siquiera está. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, pero ni siquiera sabemos exactamente cuánto es. Sí. Entonces, todo el trabajo que se hace de índices, comparación y todo, lo vamos a empezar a hacer a nivel municipal, a nivel por lo menos departamental. Y después de eso, tratar de trabajar para ver cómo a nivel departamental se apoyan las diferentes entidades para que los empresarios ahí se empiecen a conectar a través primero de sus gobiernos locales y tengan acceso a crédito, tengan acceso a capacitación y se integren al trabajo de los clusters que hablamos, de los grupos industriales que tenemos muy centrados en la ciudad de Guatemala y queremos que hagan un trabajo más a nivel nacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en acciones muy puntuales, arremangarnos esas mangas y sudar la camisola para que realmente lleguemos hacia ese país desarrollado que todos aspiramos? Nosotros vemos una Guatemala que dentro de 30 años puede escoger entre tener los ingresos per cápita o la riqueza de un país como El Salvador. Si seguimos al ritmo que hemos crecido hasta hace 4 años, podemos ser como Chile o Argentina dentro de 20, 25 años, si crecemos al ritmo que Guatemala tiene el potencial, si se vuelve un país competitivo. Quiere decir un crecimiento económico del 6-7% anual. ¿Qué tenemos que hacer puntualmente? Tenemos que insistir en el tema de competitividad, tenemos que hacer un compromiso de estarnos midiendo constantemente con el resto del mundo y de ser constructivos y creativos en tomar las diferentes medidas importantes, ¿sí? Porque lo que hay que hacer en Guatemala es ser más productivo, capacitarse más, invertir más, ahorrar más, y así vamos a poder crecer más rápido, y hay que trabajar en conjunto. No puede alcanzar esto ni el gobierno ni el sector privado solo, sino coordinadamente. Muchas gracias, Héctor, por la participación, un tema sumamente interesante. Estamos seguros que en un próximo programa podemos abordar con mayor detalle estos temas que son de interés para todos los guatemaltecos. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa, pero queremos dejarles algunos puntos que consideramos que son muy importantes. La competitividad de nuestra Guatemala depende del sector empresarial, de los colaboradores, de los trabajadores, del sector gubernamental, del poder legislativo, del poder judicial y también de los alcaldes y sus consejos municipales. Capacitarnos, orientarnos hacia mejorar es una responsabilidad del sector empresarial, pero también es una responsabilidad de los trabajadores, de los colaboradores, si queremos un país desarrollado hacia el año 2030, como nos explicaban hace un momento. Guatemala tiene las fortalezas, tiene las capacidades, tiene los recursos, tiene las personas, que es lo más importante, y seguramente cuando logremos mejorar nuestra competitividad con estos comparativos que nos han indicado, seguramente lograremos mejores oportunidades para todos los guatemaltecos, lo cual seguramente logrará un mayor desarrollo, no solo en el área metropolitana, sino que también en el área rural que tanto lo necesita. Finalmente, queremos decirles que nos sentimos muy contentos que en Guatemala existan programas de competitividad como el que hemos escuchado, que seguramente nos ayudarán a lograr mejores resultados. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana con un tema interesante en inversión y desarrollo con Luis Velázquez.